necesariamente errores, ya sea por el aparato, el aparato que estemos utilizando. Permítanme un momento acá, discúlpenme. Ya sea porque el aparato que estemos utilizando no es muy preciso o nos equivocamos al medir, o puede ser, o sea, los errores pueden ser causados por el aparato que utilizamos para medir o errores propios del laboratorio o de nosotros mismos. Nosotros no somos perfectos, no somos instrumentos perfectos, no tendremos instrumentos perfectos. Entonces siempre hay un grado de imprecisión en las medidas. La matemática con sus ecuaciones es perfecta y nos va a dar perfecto, pero no es el mundo real. En el mundo real siempre hay imprecisiones, siempre hay errores como tal. Entonces el día de hoy vamos a recordar cómo se hallan esos errores, qué quieren decir esos errores y los dos tipos de relaciones que nos faltan, como son la relación directa y la relación inversa al cuadrado, o sea, relaciones cuadráticas como tal. De esa manera, entonces, la próxima clase, yo les dejo, no voy a estar en clase, yo les dejo la tabla para que ustedes hagan el laboratorio de encontrar la relación, o sea, la ecuación, que hoy les voy a dar como ejemplo, y cómo encontrar el error absoluto y el error relativo del laboratorio como tal. Eso es lo que vamos a teorizar el día de hoy, y dentro de 8 días entonces dejamos la tabla de datos para que ustedes hallen lo que hoy vamos a recordar, o inclusive podremos decir lo que hoy vamos a aprender. Entonces, ¿podemos arrancar entonces, muchachos? Claro, profe. ¿Listo? Ok. Ustedes me dirán si de esta manera o de esta manera se ve mejor. Ustedes me dirán si la dejo así prendida o la apago. Tal vez con luz. Con un poco más de luz. ¿De esta manera? Sí, yo creo. Listo. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Los errores. ¿Listo? Los errores. Ajá. Errores de medición. Este marcador no está muy bien que digamos. Vamos a escribir un poquitico porque pues la cámara no es que sea del computador no es que sea pues de última tecnología, entonces no es de última tecnología, entonces a veces va a aparecer pixelada. Tendré que tener una cámara profesional para que no salga pixelada. ¿Listo? O utilizar un celular, que es lo que yo estaba haciendo, pero el internet que tengo acá no me da para el celular. El celular me pide una gran demanda. Entonces, dijimos, los errores en la medición es propio de un laboratorio. Es normal. Tiene que ver con la calidad de equipos de medición que estemos haciendo y lo rigurosos que seamos en el proceso de medición. Es normal. Entonces, una primera medida que siempre necesitamos es hallar la media o el promedio. ¿Listo? En este caso, esa media para el laboratorio que estamos trabajando, para la física, ¿cierto? Para la física necesitamos es el promedio de la constante de proporción. Eso es lo que necesitamos. En física nosotros relacionamos
Velocidad. La velocidad es una relación espacio-tiempo. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. La aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Siempre encontramos relaciones y a esas relaciones necesitamos hallarle esa constante que me determina las dos. Entonces esa constante puede ser la aceleración o esa constante puede ser la velocidad. Y esa constante promulgada como más adelante como una función, velocidad, función, aceleración. Entonces, para nosotros en física, voy a ponerlo acá en comillas, en física, el promedio, ¿cierto?, de esas K es lo que nos interesa para determinar. Entonces, lo primero, ¿cierto? Lo primero es cómo se determina la media o el promedio. Entonces, nosotros tenemos constantes, ¿cierto? Nosotros hallamos constante. Pensemos en el laboratorio anterior. Ah, listo, ya hay una constante de la relación directa y hay una constante de la relación inversa, ¿cierto? Un promedio porque todas eran parecidas, ¿cierto? Pero no eran iguales. Eso es importante. Todas eran parecidas, pero no iguales. Entonces yo encontré un promedio entre esos valores iguales. Entonces, si yo tengo la media, su símbolo, normalmente se utiliza la X o puede ser la Y o inclusive para nuestro estudio se utiliza K. ¿Listo? Dependiendo de la relación, pues yo puedo ponerle la letra que quiera. Después la constante va a ser la resistividad del material, puede ser. O la resistencia del material. La constante puede ser la capacitancia del material, la capacidad de almacenar carga. O puede ser esa constante la velocidad o la aceleración. Entonces, esa constante de proporción, esa constante que tenemos allá, es porque necesariamente, porque nosotros hemos hallado, ¿cierto? Hemos hallado muchísimas constantes, o sea, relaciones entre ellas. Muchísimas. Si nosotros hemos hallado muchas constantes de proporción, ubiquémonos en el laboratorio de física. Si hemos hallado muchísimas constantes de proporción, pues entonces debemos encontrar una constante promedio como tal, para arrancar con la medición, los errores en la medición. Y esa constante, aquí está la formulita, esa constante promedio estará dada por la sumatoria de cada una de las constantes, ¿listo?, por el número total de datos. Si lo hacemos bien matemáticamente, para los que quieran hacerlo con todas las de la ley, entonces esos números, ¿cierto?, se van a medir desde un X sub y es el que varía, puede ser 1, 2, 3, 4, o sea que el I empieza en este caso desde 1, ¿sí?, hasta un valor n sobre n, que sería que el número de datos, ¿vale? Espérenme que por acá me está llegando una persona. ¿Listo? Entonces esta va a ser la fórmula o nuestra ecuación para determinar la constante de proporción. ¿Cómo sería, por ejemplo, en forma general? Este sería tomar esa constante, sumarle la segunda, sumarle la tercera y sumar todas esas constantes hasta n. Si tenemos 10 constantes, pues este será 10, y aquí será n. Esta n será el número de datos. ¿Listo? Para que recordemos eso. Esto es escribir esto mismo, ¿vale? Lo segundo
Lo segundo es el error absoluto. Listo. Entonces, primero, el promedio, ¿para qué carajo sirve? Para encontrar una media o una intermedia, un valor intermedio entre todos los constantes. Tiene que ver con, por ejemplo, la nota final del semestre, por ejemplo. Yo les digo, listo, si el claro lo llevan en el 60%, se sacan 3. Entonces, ese es el promedio o la media. Pero por supuesto usted tiene notas por encima de 3 o del 60% o por debajo de 3, del 60%. Y uno promediando, encontrando una media aún, ¿cierto? Entre los dos, entonces se encuentra, o entre todos los valores por encima y por debajo, entonces encuentra una media. Un valor supuesto, ¿cierto? Un valor representativo de toda la experiencia. ¿Qué significa el error absoluto? El error absoluto significa cuál fue la desviación o la imprecisión o el error que se tuvo de cada una de las medidas. Entonces, ¿qué hacemos para eso entonces? Entonces, lo que tenemos es el error absoluto. Vamos a ponerle acá E sub A. El E sub A como error absoluto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos ese error absoluto? O sea, el error o la imprecisión de cada dato. Para eso es que me sirve el error absoluto. Entonces, por ejemplo, la fórmula, el error absoluto sería el promedio constante, el promedio, menos la constante, o sea, cada dato. Recuerden que caso y significa cada uno de esos datos. ¿Qué significa? Que ese error absoluto es de cada qué, de cada medida, de cada medida. De esa manera, con esta ecuación podemos encontrar el error de cada medida o la imprecisión de cada medida. ¿Listo? Me gusta más ese término, la imprecisión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo encuentro la imprecisión o qué tan preciso fui yo, cierto? Con la primera de las medidas. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomo la constante promedio, la que hallé anteriormente, y le resto el valor de la constante del primer dato. ¿Listo? ¿Cómo encontraré el error absoluto de la tercera medida? O sea, de esta tercera constante. Aquí yo con esta encuentro cuánto me equivoqué o qué imprecisión tuve con la primera. ¿Cómo hallaría el de la tercera, por ejemplo? Entonces sería la constante menos es la constante que me dio en la tercera vez o con el tercer paquete de datos. Y así sucesivamente. Así encontraré entonces los errores. ¿Listo? Los errores. Pero voy a encontrar errores de cada uno de ellos. Entonces viene una, ¿cierto? No sé si aquí ahí alcance a verse, que vendría el error o la imprecisión absoluta, ¿cierto? Pero la promedio, ¿cierto? Absoluta promedio. Entonces, para hallar la de promedio, entonces, ¿qué voy a encontrar? Entonces, ese error
absoluto, ¿cierto? Promedio, pongámoslo así. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hallar? Este lo voy a hallar de la siguiente manera. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar cada uno de los errores. O sea, la constante menos pues, el del primero, el del segundo, el del tercero, el del cuarto. Pero por supuesto, eso me va a dar positivos y eso me van a dar negativos, indicando que uno están por encima y otros que están por debajo como tal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar el valor absoluto para mirar la imprecisión, ni por encima ni por debajo del promedio. Para eso ubico, ¿cierto? Por supuesto, el I viene desde el primer dato, la primera constante que hallaste, hasta la última que hayamos hallado. Dividido, como todo promedio, es una sumatoria, dividido el número total de datos. Y entonces ese que me está marcando, ese me está marcando el error o la imprecisión de todo el laboratorio. La imprecisión de todo el laboratorio. ¿Verdad? Y entonces ahí me está diciendo si los datos fueron muy alejados de la realidad o muy imprecisos. Entonces sería bueno ser más cuidadoso en la medición o cambiar de instrumentos de medición. ¿Listo? Eso es lo que me está brindando. El último de ellos, y es el que me dice realmente si su laboratorio, ¿cierto? Si su laboratorio es confiable o no, es lo que conocemos como el error absoluto. ¿Listo? El error absoluto. El que viene es el más importante, el error absoluto. ¿Por qué? Porque el error absoluto me dice qué porcentaje de los datos de su laboratorio son confiables. ¿Listo? Entonces, aquí el tercero y el más importante, el error o la imprecisión, el error relativo. El error relativo. El error relativo. Es el que me dice cuál es el porcentaje de equivocación, de imprecisión. Ese es el término que más me gusta como tal, la imprecisión que tenemos. Ese error relativo se le llama eso, el error relativo, ¿cierto? Al laboratorio, a su experiencia, será un cociente entre el error absoluto promedio, es el que me dio acá, dividido la constante promedio. ¿Listo? Multiplicado por 100 para que nos den por porcentaje. ¿Listo? Normalmente ese error relativo es admitible dependiendo del tipo de laboratorio que usted esté trabajando y los tipos de aparatos de medición. Por ejemplo, en electrónica, si tú tienes multímetros digitales, pues esos son muy precisos. Entonces el porcentaje de error, ¿cierto? Puede ser del 20%. ¿Sí?
Puede ser del 10%, perdón, si fuera digital. Pero si fuera análogo, el análogo no es tan preciso como el digital. Bueno, si en el digital me dicen que puedo tener un error del 10%, o sea, el 10% de mis datos no fueron precisos, pero con el análogo es más impreciso, porque yo me puedo equivocar en la lectura de la medición. Entonces, ya el porcentaje de error no puede ser del 10, sino del 20% o el 15%. El 15 o el 20% de mis datos, o sea, 2 de cada 10 datos no fueron precisos y no debería, ¿cierto? Debería de cambiarlo o debería de retomar ese valor, ¿cierto? O esa experiencia, o esa práctica, o ese momento, ¿cierto? De medición. Esos son los más importantes. ¿Listo? ¿Hay alguna preguntita al respecto? O eso es una pregunta. En el segundo, valor absoluto de A, allá en la sumatoria, ¿eso es valor absoluto? Sí, señor. Vamos al valor Listo. absoluto. Entonces todos van a ser positivos, no importa si el promedio exacto. Listo. Sí, Johan, valga su pregunta. ¿Por qué? Porque si algunos son positivos y otros son negativos, pues indicando que están por encima o por debajo, ¿cierto? Por encima o por debajo de esa recta, la mejor recta que uno traza. Entonces uno, ¿qué pasa? Si unos son positivos y negativos, entonces se pueden equiparar, ¿cierto? Entonces al final uno dice, no tengo errores. Perdón, no, siempre tiene errores, así sea por encima o por debajo. Entonces, sin importar que sean por encima o por debajo, entonces como quitarle el signo. Y el valor absoluto me posibilita eso, quitar el signo como tal. Bueno, antes de pasar, ¿cierto? Quiero hacer algo muy coloquial, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo. Pues esto de la virtualidad a veces no rinde, pero pues ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de una relación directa. Un ejemplo de una relación directa. La relación directa. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la magnitud A y la magnitud C. Y aquí vamos a decir que la relación es A depende de C. ¿Listo? A depende de C. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner si A depende de C, o sea que C puede tomar los valores que se me antojen, ¿cierto? Le voy a poner aquí 1, 2, 4, 5 y tal vez aquí 7. ¿Listo? A depende de C. ¿Eso qué significa, profe? Que A es la magnitud o la variable dependiente y C es la independiente. Y ahí es donde es importante estar preguntando, ¿qué significa también, profe? Significa que entonces que la gráfica que me relaciona a ellas, aquí viene A y aquí viene C. Eso es lo que significa. Todo eso significa esta lectura. Entonces voy a voy a inventarme la relación, por ejemplo, una relación directa. ¿Listo? Ahí está.
Entonces, quiero que alguien me diga si entre las magnitudes A y C hay una relación directa o hay una relación inversa. ¿Qué dicen ustedes? Directa. Muy bien, es directa. Y entonces, entonces uno dice, es directa. Listo. Y si es directa, entonces debe dar una línea recta. Pero como los aparatos no son precisos, como nosotros no somos entes perfectos para que nos dé exactamente lo mismo siempre, nos equivocamos, ponemos a leer a una persona, podemos medir a otra y nos da diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ocurrir, que van a haber puntos que están por debajo y por encima. Y esa línea lo que hace es trazar la mejor recta, ¿cierto? O sea que aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí hay errores de más, miren. Y aquí que hay errores de menos, ¿cierto? A veces usted midió de más, a veces midió, ¿cierto? Menos de lo que debía ser. Pero usted normalmente se da cuenta que es una relación directa. ¿Listo? Entonces usted recuerda, bueno, esto es lo que recordamos, lo que estoy acá, ¿cierto? Si es una relación directa, entonces existe una constante de proporción, ¿cierto? Entre A y C, entre A y C, dependiente e independiente, así dice la teoría. O sea que el primer valor K, el K sub 1, será ¿qué? El valor A sub 1 por C sub 1. ¿Qué carajo significa A sub 1? Este señor corresponde al A sub 1. Este es el A sub 2. Este sería el A sub 3. Y entonces este será el C sub 3. Porque A depende de C. Y si este es 3, pues este será 3. 3, ¿qué significa? El tercer valor que me dictaste. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Claro por ahora, muchachos? Recuerden, esto, si estamos acá, es lo que deberíamos de tener allá en la cabecita. Bueno, UAP ahí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, marco y escribo mi objetivo. Marco y escribo mi objetivo. Objetivo. Marco teórico. El marco teórico dice que la constante de proporción para cualquier valor i es igual, en este caso, para el valor i y su correspondiente c sub i. Bueno, o sea que si este man dice k sub 1, entonces sería 5,5 sobre 1. ¿Cómo sería k sub 2? 11 sobre 2. ¿Cómo sería k sub 3? Ese sería 22 sobre 4. ¿Cómo sería k sub 4? 24 sobre 5. ¿Cómo será k sub 5? 33 sobre 7. ¿Listo? Y la próxima clase, ¿cierto? Lo hacemos mucho más detallado. Entonces vamos a hallar las constantes de cada uno de ellos. Entonces, pues ¿no? Esto sí no tiene pierde, 5.5. Aquí 11 dividido 2, ¿cierto? Este da 22.
Ya me estaba asustando. También da 5.5. Aquí 22. 22 dividido 4. 5.5. 33 dividido 7. 4.71. 24 dividido 5. 4.8. Vamos a hacer una cosita para que no nos dé siempre el mismo valor. ¿Listo? Vamos a hacer un cambio. Me disculpan el cambio, me disculpan, pero es para que los valores den, me disculpan el cambio. ¿Listo? Es para obligarlo a que me den los valores bien diferentes. No quiero que me den igual. Si dan igual, no importa. En un laboratorio no importa, ¿no? Pero este es 4.5. Este 23 dividido 4. 5.75. Ahí me disculpan. La idea es para que den diferentes valores. ¿Listo? Para que den diferentes valores. ¿Listo? Entonces uno puede intuir ahí. Bueno, eso debe ser, el promedio debe ser más o menos 5 punto algo, ¿cierto? 5 punto algo. Ese debe ser. Ahí me disculpa. ¿Vale? Bueno, entonces lo otro. Esto lo hacíamos el laboratorio anterior. ¿Listo? Ah, bueno, entonces aquí voy a decir que hallamos constante promedio. Constante promedio. Entonces, esa constante promedio, escribo siempre objetivo, marco teórico, ¿cierto? Procedimiento, análisis de datos, conclusiones, ¿cierto? Y entonces coloco la fórmula. Siempre arranco de una fórmula. Entonces la fórmula, ¿cierto? Es voy a ponerlo un poco más abajo acá para que me quepa. La suma de todas las constantes desde 1. Aquí sí, ojo, mire, aquí hay cuántas y hay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parejas de datos. Entonces aquí iría hasta 5. Y aquí sería sobre 5. ¿Listo? Entonces aquí coloco 4,5 más 5.5 más 5.75 más 4.8 más 4.71 sobre 5. ¿Listo? La idea es que la próxima clase tengamos un número de datos impresionante y lo podamos hacer en Excel. En Excel lo podamos hacer. ¿Listo? Que el Excel lo haga. ¿Me repite, Héctor? Qué pena. ¿Pero vamos a usar fórmulas entonces en Excel? Sí, claro. La idea es que lleguemos a eso. Por ahora lo estamos haciendo en el cuaderno para entenderlo, ¿vale? Para entenderlo. Pero ya para el próximo laboratorio que tenga, gracias Lupe, el próximo laboratorio que tengamos 20 datos, hermano, hacer esto a mano es, no hermano, eso es maldito, ¿cierto? Son ganas de fregar de este man. Así, pues, hermano, le está dando algo, mire, la prueba es que se está quedando calvo. Está poniendo muy cansón. No, se hace en Excel. Cuando son, fíjase usted, 10 datos, ¿cierto? 10 datos, pues sí, uno lo hace a mano. Pero cuando son muchísimos datos, hermano, para eso está el bendito computador. Y lo hacemos en Excel. Y aquí, si es el caso, si ustedes lo consideran, hacemos
una tabla, unas tablitas en Excel con muchos datos para que el Excel le haga absolutamente todo, ¿vale? Estaba bueno. ¿Listo? Hasta ahí habíamos hecho eso. ¿Cuánto de esta vaina? Bueno, pues como son poquitos, lo hago con la calculadora. 4.5. Ustedes, por favor, me están ayudando ahí. De pronto estoy metiendo la mano donde no es. Y porque esta calculadora fue cuando estaba en la universidad, entonces está más vieja que un barraco. Dividido 5. Entonces, con 2 decimales, eso da 5,05. Ese es mi constante promedio. ¿Listo? Y ahí es donde entra el error, ¿cierto? Porque usted que diría, además de esto, yo recuerdo, aquí está el cerebrito, aquí viene un recuerdo mental, dice, cuando era una relación directa, en este caso que sería A y C, entonces A depende de C. Y entre A y C hay una constante proporción, esta constante promedio. Entonces yo digo, la relación A es A igual a 5.05C. Profesor, la relación entre A y C es A igual a 5.05C. Y ya. Pues hoy lo vamos a hacer más preciso. Vamos a ver si usted puede saltar de estar hallando la constante, encontrar la relación. Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Y eso quién lo hace? Los errores. Los errores. El de arriba es dependiente y el de abajo independiente, para que tenga una orientación. Dice, A depende de C. A depende de C. Porque lo primero que uno ve es el que está bien en la vertical. Recuerden que esto viene de este tipo de gráficas. Y y X. Y uno dice, Y depende de X. ¿Listo? Arriba Y, abajo X. Bueno. Me dicen entonces, vamos a ver quién me justifica que de tener yo la constante pueda pasar a la ecuación inmediatamente. ¿Eso quién me lo dice? Los errores de laboratorio, las imprecisiones que tuvimos debido a nuestra rigurosidad o propio del aparato de medición. Me dicen entonces cuándo puedo borrar para hacer la tabla como si fuera en Excel. Me dicen si puedo borrar, muchachos. Sí, ya. Ok, listo. Entonces borramos. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces, si fuera una tabla Excel, este sería A, ¿cierto? Este sería C. Ubico los valores. 4,5, 11, 22, 23, 33. Este es 1, 2, 4, 5, 7. Listo, ahí está. Entonces el error, el error absoluto, ¿cómo era? Era la constante menos el K sub I. Antes de eso, disculpen, vamos a hallar la constante, el K sub I. El K sub I, que es A sub I sobre C sub I. Entonces, preciso borré. La primera era 4,5,
¿Cuánto daba esta, muchachos? La segunda. 5,5. Ajá. 5,5. ¿Esta cuánto era? 5,5 también creo. 5 también. ¿Esta también? Sí, sí. No, yo no había modificado esas. Que usted mueve Sí. Esa a 5, no, de la 23, a 5,75. Pero ahí la división da 5,5. 5,75 esta de acá. Sí, usted, pero la división da ¿Y qué 5,5. número puse acá? Ah, creo que 23. Esta la puse 23 Sí. y la otra qué número había dejado acá. Espérale, mira. Sí, hágame el favor, papá. solamente tengo los resultados de las divisiones. Son 4,5, 5,5, 5,75, 4,8. Ah, pues díctame los resultados y con los resultados encontramos estos mire, valores. Mire, la otra era... La penúltima es 4,8 y la última 4,71. 4,8. Sí. Sí. Pero era Entonces, 25 4. sobre 5. 24 sobre 5, digo. 24 sobre 5. Y la otra es 33 sobre 7. Ajá. Revísenme a ver que entonces la haya copiado bien entonces. ¿Sí? Miren a ver. Sí, señor. Listo. Pues aquí están los valores de A. Me disculpan la regla. Valores de A. Estos son los valores de C. Estos son los de la constante. Entonces, ahí es donde vale el Excel. Listo. Entonces, ya voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Entonces lo que aprendimos hoy, lo que se va a adicionar al laboratorio. Entonces hoy aprendimos o recordamos el error absoluto. ¿Cómo hallamos el error absoluto? Tomamos la constante promedio y la restábamos por cada uno de los K, por cada uno de estos, ¿cierto? Entonces en esta sería, voy a escribirlo acá, que sería 5.05 menos 4,5. 5.05 menos 5.5. 5,05 menos 5,75. 5.05 menos 4.8. Y 5.05 menos 4.71. ¿Cierto? $5.05 menos 4.5. Eso me da más 0,55. No hay necesidad de poner el más, pero lo estoy colocando para que se den cuenta de algo. Después entonces 5.5 menos 0,45. Y ahí que está diciendo, si su constante promedio, si la constante de su laboratorio, la relación entre A y C es 5.05, aquí ¿qué le está diciendo? Debió haberse subido 0,5. Está muy bajito este. Aquí ¿qué está diciendo? Menos. Este dato que usted tomó, el que le dio, debido a estos dos señores, este dato que le dio 5.5 debió haber estado por debajo 0,45. O sea, ese punto debe como si estuviera bajando y este punto como si estuviera subiendo. Me revisan por favor que
lo mismo, el punto correspondiente a estos dos en la gráfica, ¿cierto? Debería de bajarlo usted 0,7 para que la recta tuviera una pendiente de 5.05. Este punto, el 24 con el 5, la relación 5 con 24 o 24 con 5, ese punto, ¿cierto? Debería estar más arriba. ¿Cuánto? 0,25 de relación. Entonces, ¿qué le está diciendo? El error. Que este punto y este punto, ¿cierto? Ese punto deberían estar más arriba en la gráfica. Y estos dos puntos deberían estar más abajo de la gráfica. Este 0,55 es el... bueno, aquí viene la I. En algunos libros le quitan la A y dejan, así la dejan, sub I. ¿Listo? Pero pues vamos a redundar, no importa. Recuerden, el error absoluto de la primera unidad, de la primera pareja, más 0,55. El error absoluto de la segunda pareja, menos 0,45. Esta es la interpretación gráfica. Debería estar más arriba. Este debería estar más abajo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Después del error absoluto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar entonces el error absoluto promedio. Entonces voy a ponerlo acá. Acá. Punto. Hallamos error absoluto promedio. Objetivo. Ahora el marco teórico. Siempre se me va esta un poquito más arriba. La suma, ¿cierto? La suma de todos los errores, que sería poner la misma fórmula, pero en valor absoluto, se puede escribir así, ¿sí? O inclusive, si usted quiere, puede tomarlo con la fórmula. Desde un valor 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5. 5 parejas. Dividido 5. ¿Siempre 5? No. Va a depender de las parejas. ¿Listo? Aquí lo voy a colocar pues porque es fácil. La primera de estas sería 0,55 más esta como es valor absoluto, entonces será 0,45 más esta 0,7 más esta que es 0,25 más la otra que es 0,34. ¿Listo? Por eso le dejé el positivo y el negativo. Para recordar que este valor absoluto se le quita los signos como tal. Y este más y más corresponde a esta sumatoria. Dividido 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Entonces ese A. Señor. Así el valor sea negativo.
No le escuché muy bien, joven, qué pena. Creo que está preguntando si que no importa que sea negativo, pero lo de que es valor absoluto, supongo. Creo que eso es lo que... Ah, sí, sí, muy bien. Como por lo de la fórmula, entonces todo se suma, entonces todo está positivo. Sí, sí, señor. Por ejemplo, voy a poner esta, ¿cierto? O sea, aquí en estas nubes estoy colocando cosas que estamos recordando. Por ejemplo, si yo digo el valor absoluto de más 0,55 y el valor absoluto de menos 0,45. Estas barras está diciendo que lo que esté por dentro, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces, más 0,55 es positivo, entonces sale positivo. Se deja igual. Este negativo lo convierte en positivo. Este valor absoluto menos 0,7, entonces el negativo lo vuelve positivo. Entonces, estas líneas que se llaman valor absoluto, lo que está diciendo es que conviértalo en positivo. Eso significa el valor absoluto. Si es positivo el número, lo deja igual. Si es negativo, lo vuelve positivo. Eso significa el concepto de valor absoluto. Por eso este 0,45 y este 0,7, por eso de ser negativos, pasaron a positivo. Porque eso significa el valor absoluto como tal. El concepto de valor absoluto. ¿Listo? ¿Y por qué 5? Ajá, porque estoy tomando 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Si fueran 10, aquí sería dividido 10. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, esto lo estoy haciendo porque son poquitos datos, ¿no? 0,55 más 0,45 más 0,7 más 0,25 más 0,34. Entonces, eso me da 2.29 dividido 5. Entonces, este da 0,458. Entonces alguien dice, profe, recuerde que nosotros nos pusimos de acuerdo que eran solo 2 decimales. Bueno, entonces te lo borro. Ese que borro, ese tercer decimal, si es 6, 7, 8, 9, que ya me olvidó cuál era. O sea, haría uno Pero más. si ese que borro, el tercer decimal, es 6, 7, 8, 9, entonces ya no voy a escribir 45, sino que lo voy a aproximar a 46. ¿Listo? Si usted, no, profe, yo quiero dejar los 3 decimales. Trabájelo con los 3 decimales, ¿cierto? Téngalo por seguro que va a ser más preciso. Y si va a ser más preciso, y estos son errores, imprecisiones, entonces el error, ¿cierto?, del laboratorio va a ser más pequeño. Ahí está. ¿Listo? Y por aquí, ahí lo voy a poner en rojo. Hallamos el error, el error. Voy a ponerlo grandecito, aunque está muy pequeño. Hallamos error relativo. Relativo a su laboratorio. Entonces vamos a encontrar qué porcentaje de sus datos son o fueron imprecisos, de acuerdo a su medición o al aparato de medición. Entonces aquí coloco el error, aquí el error, ¿cierto?, relativo será fórmula. El error absoluto promedio dividido la constante por el 100%. Revisen si copié bien la fórmula, por favor.
Sí, sí, está bien. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto de acá para tener espacio. ¿Listo? Esto no debería aparecer por supuesto que está ahí. El error relativo. El error relativo es este señor que me da 0,46 y necesito que alguien lo haga con los 3 decimales, con 4,58 creo que era, ¿cierto? Para que se den cuenta que si es más preciso, hay menos error. Sobre constante, la constante promedio es esta acá, 5,05 multiplicado por el 100. Y le dejamos, voy a dejarle en rojo, o sea, le dejan ese porcentaje. No le vayan a poner porcentaje. Se lo dejan ahí puesto. 0,46 dividido 5.05. 0,46. Entonces, me da, ojo acá, voy a hacerlo con todas las de la ley. Esta división me da 0,091. Mire, voy a utilizar hasta 2 decimales, ¿cierto? Después digan, bueno, pongámosle hasta más, 89, ¿cierto? Y siguen por el 100 y el rojo, déjelo colgado, no utilice porcentaje. Entonces, esto indicando que se hace de una, se hace toda la operación. Y multiplicar por 100 es convertir esta decimal a una forma fracción, este decimal o esta fracción. Al multiplicarla por 100, lo que estamos haciendo es convertirla a una forma porcentual. Entonces, hago la división, lo dejo en la calculadora y multiplico inmediatamente por 100. Y por supuesto, eso me da 9,1089, así sucesivamente. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí tuve en cuenta 2 decimales. Bueno, entonces aquí él tiene que tener en cuenta también 2 decimales. Pero el número que seguía después del 10 era 8. O sea que no escribo 10, sino que sería 11. Profe, mire, no le escribió el porcentaje. Entonces ahí el error relativo. Hay que estar diciendo, el 9.11% de sus datos están mal, hermano. ¿Mal en qué? Mal medidos. Son imprecisos. ¿Listo? Son imprecisos. El 10% no son, el 9.1% no son confiables. ¿Listo? Y entonces yo, bueno, profe, entonces si yo trabajo con tales tipos de aparatos, si son muy manuales, no, un 10% está correcto. Profe, mire que estoy menos de lo normal, pero si usted está trabajando con equipos digitales, un 5%, un 3% es mucho. Y profe me dio 9.1. Uy, hermano, ese laboratorio no es confiable. Tiene que volver a medir, hermano. Consígase unos mejores aparatos o consígase unos ayudantes. Usted que es ingeniero, consígase unos ayudantes que aprendan a medir bien, hermano. Listo, profe, ya me bajó del 9.11, ya me bajó al 5%. Listo, admitible. Es admitible, profe, sí. Entonces este señor, entonces le dice, como mi error relativo es del 9.11, entonces ahí sí puedo decir que la magnitud A para mi laboratorio es igual a 5.05 veces C. Entonces, ahí sí puedo concluir eso.
El error relativo me está diciendo si es confiable o no su laboratorio. Si usted confía en eso. No aprendo nada con ese maestro que man a toda hora se equivoca. A toda hora se equivoca. No, el man es bueno. Ese man muy difícilmente se equivoca. Bueno, es confiable este man. No, este man dice mucha mentira. Ah, si dice mucha mentira, o sea, el porcentaje de verdad es muy poca. ¿Sí? Entonces son muy poco confiables ese tipo. Entonces el porcentaje me da la confiabilidad de sus medidas. ¿Sí? Quedó clara la situación de quién justifica poder colocar una relación como tal. ¿Cómo vamos? UAP. Señores, preguntas. Preguntas, jóvenes. ¿Sí me están escuchando? ¿Se escucha? ¿O Sí, no? señor. Sí, profe, sí, escucho. Ok. Estoy diciendo que sí, sí. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si a usted le parece. ¿Listo? Si a usted le parece. Esta parte la hicieron en su informe de laboratorio. No. ¿Cierto que no? No. Entonces, esto lo tenemos que hacer siempre en un informe de laboratorio. Siempre. ¿Listo? En estos 30 minuticos que nos queda, vamos a hablar de el próximo laboratorio, ¿cierto? Que son relaciones directas e inversas, pero de relaciones directas e inversas, pero que son al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la segunda parte del laboratorio. Bueno, ¿puedo borrar esto, muchachos? Sí, señor. Ok. Entonces, siempre que ustedes, ya el otro semestre, confiando, vamos a ver si podemos lograr volver a la presencialidad. ¿Sí? Cuando tengamos un laboratorio, entonces lo primero que ustedes tienen que preguntarle a su maestro es, profe, ¿qué error, qué porcentaje de error es admitible? Y entonces siempre deben existir 4 personas en un grupo presencial de laboratorio. Una persona que mide, esos que son no tan psicorrígidos, pero que les gusta hacer las cosas muy bien y con mucho detalle. Uy, sí, sí, hermano, eso es cierto. Eso de la virtualidad es raro. Yo creo que ese trabajo de virtualidad es agradable en algunos sentidos, pero al final es muy agotador, muy agotador, muy agotador porque uno mantiene demasiado tiempo pendiente de las cosas, ¿no? El celular nos absorbe y a veces es más del tiempo que necesitamos, ¿sí? Que podamos determinar. Si usted tiene un laboratorio de 10 a 11:30, por ejemplo, de 10 a 11:30, usted llega faltando 5 para las 10, se va a las 11:30, 11:40, ultimando detalle y ya se olvidó de esta vaina. Pero ¿qué pasa con la virtualidad? Llegan las 11:40 y siguen preguntando y siguen preguntando y siguen hablando y seguimos hablando porque la virtualidad tiene sus bemoles. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que en algunas ocasiones tenemos magnitudes que parecen
relaciones directas que parecen relaciones inversas, pero su gráfica y hallar su constante, su gráfica no es la que estamos acostumbrados a ver, una línea recta o una asintótica. Y al tratar de determinar la constante, esa vaina no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Y este ya sería, ¿cierto?, el laboratorio. ¿Qué pasa? Bueno, voy a lo del laboratorio. ¿Qué pasa si yo tengo dos magnitudes? Por ejemplo, la magnitud n y la magnitud t. Y yo tengo la magnitud n y la magnitud f, por decir magnitudes. Entonces, la primera viene de la siguiente manera. Bueno, vamos a ponerle a las t, por ejemplo, 1, 4, 5 y 7. Así, sencillito, simple. Y esta vamos a ponerla 2, 10, 20, sí, 20 y 30. Cosas así. ¿Listo? Entonces tenemos acá, viene, voy a ponerla de la siguiente manera. Voy a construirla, a ver. Nueve. Ciento 24. Doscientos 3. Y 390. Así. ¿Cuáles son esos valores? ¿Dónde salen? ¿Cómo, compadre? Los primeros valores, el 9, 124, 103, ¿de dónde salen? Bueno. Sí, ¿de dónde sale? Voy a construir, imaginariamente voy a construir una relación que parece directa, pero no lo es. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con esas relaciones que parecen directas, pero que no lo son? Entonces, yo me inventé esa relación. La relación dice que n es 9 cuando t es 1, n es 124 cuando t es 4, n es 203 cuando t es 5 y n es 390 cuando t es 7. ¿Qué está diciendo ahí? Cualquiera pensaría que es una relación directa, porque efectivamente la t, mire, aumenta, está aumentando, y la n también aumenta, pero está aumentando en una proporción, ¿cierto?, súper horrible y descarada, ¿cierto? Lo mismo aquí, voy a inventarme una relación que parece fuera inversa. Entonces, por ejemplo, esta 0,5 0,02 Vamos a modificarla un poquitico porque está dando unos decimales
muy horrible, voy a inventarme otra. Aquí en 20 que sea 0,5. En 10 que sea 2. En 2 que sea 50. En 30, miremos a ver. Es 0.2. En esta pongámosle 2,6 y en esta pongámosle 0,57 y este pongámosle 50. Listo, ahí está. ¿Listo? Cualquiera podría pensar que la relación, la primera tabla es una relación directa porque cuando la n aumenta, esta también aumenta, pero n aumenta más de lo normal. La f, cuando la f aumenta, la m disminuye. O cuando la m disminuye, la f aumenta. Entonces cualquiera pensará, ese es el mismo berraco laboratorio anterior. Y si es el mismo berraco laboratorio anterior, pues debería, ojo, encontrar una constante, ¿cierto? Profe, ¿quién depende de quién? Listo. Vamos a decir que m depende de t. Y aquí que m depende de f. N depende de t. O sea, aquí la constante sería, ¿cierto? N sobre t. Porque se supone que es una relación directa. ¿Sí o no? Es una relación inversa. O sea que aquí la constante es m por f. M por f. Debería ser así. ¿Cierto? Y voy a colocar en rojo. Entonces cualquiera pensaría, bueno, listo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tomar 9 dividido 1 es 9. Listo, no hay problema. 124 dividido 4, 31. No, hermano, ya paila. Hermano, escogimos la constante mal. Y si tomamos la otra, 203 dividido 5, eso me da 40.6. ¿Sí? No, hermano. Ahí está, la constante está aumentando, hermano. Y se supone que la definición de constante es que sea constante o al menos parecida por nuestra imprecisión. Esta vaina no tiene sentido. Eso, por definición, eso no es constante. O sea que esta debía ser una relación diferente. Una relación diferente. O sea, una relación directa, pero una de forma diferente. ¿Listo? Eso debería ser. ¿Cierto? Esta no debe ser la forma en que hallemos una relación directa. Vamos a revisar si es cuadrado. Si es cuadrado, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo encontrar esta constante? Porque esta no me sirve. ¿Qué debo hacer? Entonces, hacemos lo siguiente. Primero, no creo que no vamos a alcanzar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la gráfica de n contra t. Ya expliqué por qué n acá y por qué t acá, ¿cierto? Hacemos eso. Y graficamos. Y al graficar, nos da una vaina así. Puntos por encima y puntos por abajo.
puntos por encima y puntos por debajo. Dijimos, miércoles, eso no da una línea recta, hermano. Eso no da una línea recta. Esa línea recta coge para arriba, o sea, la n aumenta demasiado, hermano. ¿Qué hacemos para que esta curva se vuelva línea? Entonces ahí viene un proceso que se llama linealización. Profe, entonces, ¿qué hacemos para que la curva se vea como una línea y la podamos convertir a lo que sabemos que es una relación directa? ¿Qué hacemos para linealizar esa curva? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el mismo n acá. Que si la gráfica es una, aquí, es una cóncava hacia arriba, si la gráfica es una cóncava hacia arriba, si los puntos, si estos puntos, los puntos pertenecientes a la gráfica me muestran que parece una cóncava hacia arriba, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una gráfica, pero con esta señorita al cuadrado. Con esta señorita al cuadrado. ¿Listo? Y si hacemos eso, si graficamos, ahora, no n contra t, si n contra t al cuadrado, o sea, aquí hago una tabla, pero ahora con t al cuadrado, entonces 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y 7 al cuadrado 41. Y si grafico n contra t, linealizo esa cóncava hacia arriba. Y entonces voy a encontrar puntos por encima y por debajo. Ay, esa vaina por las imprecisiones. Y entonces esa curva la he linealizado. Ah, esta curva sí es una relación directa. Esta sí es una relación directa. Pero directa ¿entre quién? Directa, relación, es una relación directa entre n y t, pero al cuadrado. Porque la relación directa es entre n y esta t convertida al cuadrado. O sea que esta, ¿qué es? Esta es una relación directa, es una relación directa, ¿cierto? Al cuadrado. Es una relación directa al cuadrado. ¿Listo? Ese es el proceso de linealización. Si yo no les doy o el profesor no les da la relación, ¿quién depende de quién? Usted debe asumirla. En ocasiones la asumimos mal y ponemos esta T acá y esta N acá. La dependiente la confundimos con la independiente. Y si eso nos pasa, no nos da una cóncava hacia arriba. Y cuando da una cóncava hacia arriba, es como se puede linealizar acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escoger muy bien quién va a ser la variable independiente y quién va a ser la variable dependiente. La tabla me lo dice. Mire, la n, aumenta pero demasiado con relación a t. T no aumenta. No aumenta mucho. N sí aumenta demasiado. Por eso es que la t la elevo al cuadrado. Y a esta sí le puedo, ¿cierto? Sí le puedo determinar una constante. Entonces, creo que no alcanzamos. Yo creo que nos va a tocar tomarnos otra clase para esto, muchachos.
¿Les parece, no? Si les parece, continuamos con la explicación. Dentro de 8 días que tengamos, dentro de 8 días sí llego a las 10:30. Entonces, ahora sí puedo hallar la constante entre n y t al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es? Entre n y t cuadrado, ¿ya? 9 dividido 1, 124 dividido 16, 203 dividido 25, 390 dividido 49. Ah, bueno, esto no tiene pierde. Este es 9. Entonces uno puede decir 7.75. Ah, sí, qué pena. Uno puede decir 7.75. Bueno, esto es casi 8. ¿Sí? Ahí alguien me escribió, no alcancé a leer. Ah, ok, listo. Entonces uno podría decir, bueno, 7.75 es casi 8. 8 y 9, bueno, se pueden aproximar. Vamos a ver el otro. Ah, sí, mire, este dio entre los dos. 8.12. ¿Cierto? Uno diría, bueno, 9, 7.75 es casi 8, 8.12 sí, estos dos se parecen y 7.95 es muy bien. O sea que al parecer estos tres están muy bien tomados y este se nos está tirando el ejercicio. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno tiene que decir, mire, Julián, hermano, usted que fue el que tomó los primeros datos, hermano, mida bien, hermano, vuelve a tomar esa medida, hermano, porque no es posible que con 9, que no te 9, cuando te es 1, hermano, vuelve y mida. Ah, no, es que no era 1, era 1.5 o era 1.3, hermano. ¿Sí? Ah, midió bien, ya volvió a medir. Ah, sí, ese T no era 1, hermano, era 1.3. Ah, 1.3. Ah, bueno. 9 dividido 1.3. 6.92. Vuelva y mida, hermano, a ver qué es lo que está pasando. Se le olvidó. Ah, no, es que no era 9, era 9.5. Entonces, esas son cosas que implican que uno en la práctica debe tener unos buenos auxiliares o debe haber un equipo homogéneo. Una persona que sea buena para matemáticas, para hacer estas operaciones, otra persona, un par de personas que sean muy buenas para tomar medidas y otra persona que sea muy buena para ir tomando fotos, tomando evidencia y después hacer el informe. Todo ese tipo de personas, esas habilidades hay que concretarlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, quiere decir que ahí hay una constante de proporción. Porque todas se parecen, mire, se parecen. 7.95 se parece a 8. 7.75 se parece a 8. ¿Y esta qué? Esta iguamare no es la más adecuada. Esto, antes más, este no debería ser 9. Este debería ser como 8 punto algo, ¿cierto? O este debería ser 1.01, ¿cierto? O 1.07, algo así. Entonces la constante de proporción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo ya puedo hallar, ¿qué hallamos? Ah, podemos hallar la constante promedio. ¿Qué después hacemos? Ah, con esta constante promedio hallamos el error absoluto de cada medida. Ah, y con estas, ¿qué hacemos? Ah, con estas hallamos el error absoluto de toda la práctica. Ah, y después me encuentro con el error relativo, ¿cierto? O sea, ¿eso qué es? ¿Esto qué?
Ah, esto corresponde al, esto tiene que ver con el porcentaje de error. Ah, y esto entonces me indica que ya puedo encontrar la relación entre N y T. ¿Y cómo es la relación entre N y T? Ah, como es una relación directa, entonces esa será N depende de T. N depende de ¿qué? Ah, la constante que nos dé promedio por T. Pero ¿cuál es la que nos dio? ¿Cierto? ¿Esta o esta? Esta fue la que nos dio una constante de proporción. ¿Y cómo estaba T? Al cuadrado. ¿Y cuál es que se reemplaza? Se reemplaza esta acá, promedio. Entonces, díganme por favor, vamos a pensar, estos errores lo hacen ustedes, ¿cierto? Más 7.70. Díganme más o menos cuánto les da la constante promedio, por favor. Esta constante a mí me dio 8.205 con 3 decimales. O sea que la respuesta, ustedes me dicen, me revisan por favor. Aquí hay 4 datos, ¿no? Aquí sería este más este más este más este dividido 4. Entonces la respuesta sería n es igual a 8.25 con t al cuadrado. Porque la que pudimos, ¿a cuál le hallamos la constante de proporción? Esta. Y esta resulta ser la ecuación de esta y esta gráfica también. Ambas. De esta y de este cosa. ¿Listo? Por favor que no se me olvide. Ojo. Para la próxima clase. Que no se me olvide, por favor, usted me ayuda. ¿Cierto? Graficamos esta relación. ¿Listo? Y disculpen. Ustedes me van a hacer el favor. De presentarme los errores. Una persona presenta pantalla y que tenga el cuadrito, aquí el cuadrito de estos errores, ¿cierto? De estos errores de acá, un cuadrito aquí adicional de los errores. ¿Listo? Y bueno, voy a ponerlo acá y la relación inversa al cuadrado. Eso nos faltaría por explicar. La relación inversa al cuadrado. De esa manera entonces yo me tardaré por ahí 30, 40 minutos explicando la relación, graficando por ahí unos 20, 15 minuticos, 30 minuticos, sería 45 minutos. Y en los otros 45 minutos entonces les dejo la tabla de datos
de una relación directa al cuadrado y de una relación inversa al cuadrado. UAP entonces, muchachos. ¿Todos me escuchan? Póngale que hago. Lo de la tarea. ¿Ustedes qué me van a hacer? Ustedes me van a hacer, ¿cierto? Me van a hacer esto y esto, ¿vale? Y esto de acá. Entonces, alguno de ustedes, ¿qué me va a hacer? Entonces, me va a mostrar esta tabla que está acá. Puede ser en fotografía. Y me dicen los errores absolutos de cada una de las medidas. ¿Listo? El profe, la primera me dio tanto, me dio tanto, me dio tanto. El error absoluto me da tanto y el error relativo me da tanto. Si alguien lo tiene en el cuaderno o alguien lo ha hecho en Excel o alguien lo tiene en Word, por ejemplo, entonces dice, profe, voy a compartir pantalla. Eso de compartir pantalla, ahí abajito, en la pantalla del celular o en la pantalla del computador, está en la parte inferior a la derecha. Ahí dice presentar ahora. Ese presentar ahora significa presentar pantalla. Entonces usted puede presentar el ejercicio que ha hecho. ¿Listo? ¿Para qué? Aligeremos el proceso. A eso me refiero con compartir pantalla. O sea, que alguien me muestre esta parte de la tarea, que es determinar los errores y demás. ¿Listo? Y que todos tengamos como los mismos valores. Entonces, que alguien me diga, no, profe, ahí esto, yo me equivoqué, ¿no? ¿Por qué a él le da diferente que esto, que lo otro? Y así, ya, para que me muestren la tarea. Después graficamos, ¿sí? Graficamos para entender, por ejemplo, mire, este está por encima, este está por encima, ¿cierto? Este está por debajo, este está por debajo y este también está por debajo. Entonces vamos a encontrar 3 puntos por debajo y 1 por encima. ¿Listo? ¿De qué? De esta gráfica como tal. Y aprendemos a identificar esa gráfica. ¿Listo, muchachos? A eso es que me refiero. Que aprender a graficar y darnos cuenta de esos puntos de graficación, estos puntos de graficación, porque el error relativo, el error absoluto, porque uno da positivo y otros dan negativo. O sea, ahí los puntos de la gráfica le está diciendo en cuáles fue más impreciso. A eso me refiero con que grafiquemos acá. ¿Listo? Ustedes me tienen hecho los errores, me lo pueden compartir. Vemos la relación inversa al cuadrado, que es algo así parecido. ¿Listo? Y ya, y trabajamos así. ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Por favor, les encargo los errores. Si es el caso, por WhatsApp comparten los errores. Puede ser en un PDF o en un Word o un pantallazo o una fotografía del cuaderno. Y si es el caso aquí, entonces la compartimos, ¿vale? O que todos tengan esa vaina para que cuando yo vaya a graficar en relación podamos hacer eso rápido y podamos entenderlo fácilmente. Y podemos hacer hasta lo de Excel, que lo de Excel que sea muy rápido de tomar. Poder ponerle el cuadrado en Excel, que es agradable hacer ese procedimiento en Excel y hasta en Excel nos grafica bien bacán. Muchachos, cuídense mucho. Cuídese, profe. Listo. Profe, ¿me puede dejar un momentico para tomar pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Dale. Bueno, nos vemos, muchachos. Cuídense mucho.